Bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mora y gobierna en sus corazones, y el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y a leer un pasaje en la Escritura. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Tomen un momento sus lugares. Su hermano en esta tarde quiere platicar acerca de lo que es la desinformación. La desinformación, vamos a platicar de ella como un arma de guerra que en este tiempo se está usando para dividir a la iglesia. ¿Qué es la desinformación? La desinformación es la manipulación de la información verdadera. Es cuando se toma una noticia y se manipula, se convierte en un mensaje falso y engañoso, creado con el fin de manipular a la audiencia. De eso vamos a platicar, de la desinformación. La desinformación, decía su hermano, como arma de guerra, porque la desinformación es un arma y se usa en las guerras y se ha usado, hermanos, toda la vida como un arma de guerra, porque, hermanos, es un arma muy barata de emplear, pero a la vez muy destructiva. Un arma que sirve para desmoralizar, para dividir. Y por medio de esta arma, que se llama desinformación, hay reinos que han caído. Hay reyes, hermanos, que han caído. Por medio de la desinformación, hay científicos que se han llevado a la muerte. Por desinformación, hay personas justas, personas buenas, que han sido, hermanos, privados de su libertad. Por la desinformación, hermanos, un país llega, hermanos, a levantarse contra otro. Y, hermanos, por medio de esta arma, llega a ser, hermanos, llega a ser de destrucción. Porque esta arma, aunque no sea un arma común como las que estamos acostumbrados, que disparan balas y hieren y hacen sangrar el cuerpo, esta arma de la desinformación ataca el cerebro, ataca la mente de las personas y las lleva, hermanos, a desorientarse, porque el propósito siempre para el que utiliza esta arma es, hermanos, dividir. El Señor Jesús dijo que todo reino dividido no prevalece, no puede, hermanos, permanecer. Y entonces el enemigo lo sabe y busca dividir. Siempre, hermanos, para debilitar a una nación, se va a buscar dividir a través de información falsa. La desinformación ataca, hermanos, la mente de las personas y llega a sembrar dudas en las instituciones. Llega a sembrar, hermanos, duda ante los líderes, ante los medios. Empieza a confundir y las personas, por medio de aquella desinformación, empiezan, mis hermanos, a entrarles diferentes pensamientos y empiezan a dividirse de una misma manera de pensar, la cual tenían antes de esta manipulación de noticias. La desinformación se utiliza para desmoralizar a las personas, de tal manera que con noticias falsas llegan ellos a meter miedo a la población. Les llegan a meter un sentimiento de que todo está perdido, una sensación de que ya no hay nada por qué luchar, de que hay que rendirse, de que ya no hay que luchar más, de que todo se ha terminado. Eso hace esta arma, ataca la mente de las personas y los hace que se sientan derrotados por medio de noticias falsas, de manipulación. Y aquellos que confiaban en su líder, en su presidente, hoy la desinformación lo hace ver como un hombre engañador, como un mentiroso, un delincuente,
Y aquellos que le seguían y aquellos que creían en él y tenían buen concepto, hoy ya no lo tienen. Porque esa arma llamada desinformación ha logrado moverlos. Se ha introducido en su mente y la ha dañado. De tal manera que ya logró su propósito, dividir. Y es el propósito de esta arma, hermanos, que se emplea en este tiempo hoy contra la iglesia. Ruidos a través de redes sociales, de medios de comunicación, con el fin de desunirnos, con el fin de que la iglesia sea destruida. Pero vemos nosotros que ha pasado el tiempo, van pasando los años y la iglesia permanece unida. Y eso, hermanos, nos hace glorificar a nuestro Dios. Esto da testimonio que esta iglesia no es como cualquier otra iglesia. Esta iglesia es de Dios. Porque con toda la desinformación, hermanos, que ha venido para dividirnos, para dañarnos, seguimos nosotros firmes. Solamente hay una respuesta a esto. Esta iglesia, una vez más, es de Dios. Y lo que de arriba viene, dice la Escritura, sobre todo es. Esta arma de desinformación es un arma destructiva. Hace mucho daño. Y si nosotros nos vamos a la actualidad a ver ejemplos, hermanos, de países que en ese tiempo, el día de hoy, están en guerra, sin posesionarnos a favor de una guerra, de un país o de otro país, vemos nosotros que, hermanos, si escuchamos las noticias de un país, nos cuentan una historia. Y por lo general, siempre va a estar manipulada a su favor. Siempre va a estar manipulada. Porque lo que quieren es, hermanos, calar en la mente de las personas para justificar sus invasiones, sus deseos de expansión, para justificar, hermanos, sus acciones malintencionadas, malévolas que han tenido. Siempre va a venir la desinformación. Si hablamos lo que está pasando en uno de esos países, hermanos, se ponía a ver su hermano, cómo ellos, para empezar, hermanos, a tener control sobre la población, lo primero que atacan ellos son los medios de comunicación. Cadenas de televisión, allá va un misil y destruye el medio de comunicación. Son hackeados, hermanos, por medio de personas, sus sistemas, para que ya ellos no puedan transmitir noticias, porque buscan primeramente silenciar, para luego ellos difundir las noticias conforme ellos las manipulan. Eso es un arma, y se usa en la guerra, y se está usando desde hace, hermanos, mucho tiempo, con el fin, hermanos, de destruir, de dañar a la iglesia. Vemos nosotros cuando empiezan los ataques contra la iglesia, hermanos, primeramente buscan estos enemigos silenciar a la iglesia. ¿Te acuerdas que había un canal oficial por el cual pasaban noticias? Por el cual se transmitían, hermanos, noticias acerca de la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo no puede este medio transmitir una noticia? Son muchos años. Porque lo primero que se ataca, hermanos, en una guerra es, hermanos, la información, los medios de comunicación, para que no puedan defenderse, para que no puedan ellos hablar y contar la realidad de las cosas. Se silencia esa parte y ahora queda con libertad la otra parte, que cuenta su versión, que habla, que se comunica al mundo, hermanos, que traspasa fronteras, que trata de, hermanos, alarmar, con el fin siempre, hermanos, de causar el mayor daño posible. Por la desinformación, hermanos, personajes que quizás nosotros los nombres de ellos en alguna vez los hemos escuchado, por desinformación han sido maltratados. Algunos han sido llevados a la muerte. Voy a poner dos ejemplos de personas, hermanos, que la desinformación les ha causado mucho daño o les causó mucho daño en su tiempo. No porque quieran decir que eran hombres santos. Entiéndaseme esto, no quiero decir que estos personajes eran nuestros hermanos o eran siervos de Dios, pero quiero tomar estos ejemplos para que tengamos presente nosotros cómo funciona esta arma en el mundo, ¿verdad? Y quiero referirme, por ejemplo, a un personaje que quizás lo hemos oído, se llamó, ¿verdad?, Nelson Mandela.
Fue un surafricano que luchó mucho tiempo, hermanos, por los derechos en su nación. Integró, hermanos, un partido, hermanos, porque él tenía buenas ideas y quería que hermanos, su gente no sufriera lo que estaba sufriendo, pero sus ideales iban en contra del régimen, hermanos, que imperaba en ese gobierno de Sudáfrica, el apartheid. Y entonces, cuando este hombre empieza a tomar una fuerza, que lo que él quería simplemente era proteger a los más necesitados, a los que eran violentados, tratar de que hubiera una igualdad en su país. Y entonces empieza él a luchar por eso, e inmediatamente, hermanos, su gobierno empieza a manipular la información acerca de él. Empiezan a ponerlo como un hombre terrorista, como un hombre violento, como un hombre que intenta dar un golpe de Estado. Es llevado a juicio por medio de estas acusaciones falsas, es llevado a juicio y es condenado a cadena perpetua por acusaciones que le hicieron, que es un rebelde, que va a derrocar al ejército, que se va a levantar en armas, que va a venir a agarrar el poder por la fuerza. Pues la pena de esto es cadena perpetua. Allá lo meten a la cárcel para silenciarlo. Y la población no hizo nada porque habían noticias manipuladas, porque el gobierno tenía poder para manipular los medios de comunicación, creaban panfletos y lo hacían ver como una persona muy mala para la sociedad. Y allí lo tuvieron prisionero. La idea de ellos era que muriera ahí. Pero pasado muchos años, después de 27 años de él estar prisionero, organismos internacionales hicieron presión, hicieron fuerza y tuvieron, hermanos, que darle su libertad, porque no habían pruebas. Porque lo que lo acusaban no coincidía con la realidad de las cosas, porque no era un hombre violento, nunca lo fue. Y llegó, hermanos, entonces el momento en que tuvieron que darle su libertad, pero después de destruirle 27 años de su vida, de tenerlo, hermanos, prisionero, metido en una cárcel, siendo maltratado en ese lugar. Ya al final de su vida, hermanos, las cosas se arreglaron, llegó a ser presidente de su nación, hermanos, trajo pues un progreso a su país, le dieron premio Nobel de la Paz en su momento, pero estamos hablando que la desinformación se utilizó para dañarlo, para perjudicarlo, para que su misma gente que lo seguía viera su partido, que ya estaba todo perdido, que ya todo se había acabado. ¿Para qué luchar? Ya el líder está preso, ya en sus seguidores más cercanos hay pleito entre ellos, hay divisiones, ya no hay que seguirlo. Ya el que tenía la idea de apoyarlo, ya, hermanos, se la destruyeron a través de noticias falsas y de rumores. Otro hombre que fue, hermanos, maltratado por medio de la desinformación se llamó Gandhi, un hombre hindú, el cual, hermanos, pues también en su tiempo luchó, hermanos, por su país para, hermanos, alejarse o sacar al rey británico, que era el que dominaba el país de India, y luchó, hermanos, por su pueblo, por su gente, pero en muchas ocasiones estuvo prisionero, porque, hermanos, el gobierno británico empezaba, hermanos, a hacer campañas de desinformación en contra de su persona, poniéndolo como un hombre malvado, le dio mala fama, hacían reuniones públicas para hablar en contra de él, testigos falsos que pagaban para poder desinformar a la población, hermanos, para quitarle el poder. Aquel hombre que empezó muy fuerte, teniendo mucha influencia por sus discursos que daba, por su manera de pensar y de ver las cosas, fue, hermanos, silenciado a través de la desinformación, prisionero en muchas ocasiones, hermanos, así estuvo por muchos años, también en el cual fue, hermanos, calumniado al punto, hermanos, que lo tuvieron apartado, encarcelado, y ahí, hermanos, pues lo que buscaba el gobierno era a través de la desinformación ganar aquella batalla. De tal manera que ponía a su hermano dos ejemplos. En el primero de ellos, que nos mencionaba, de Nelson Mandela, uno de los líderes políticos más influyentes, que fue, hermanos, con todo para destruirlo, llegaba a expresar una frase: si no puedo romperte, así le dijo en una ocasión, si no puedo romperte, haré que tu pueblo deje de creer en ti. Querían que él se retractara,
que él ya no siguiera su movimiento, que él dejara sus ideales. Pero como no lo lograron, dijo él, pues es la manera de hacerlo. Tu pueblo va a dejar de creer en ti. Y empezaron pues con esos ataques de desinformación. Esto lo menciono, hermanos, para que veamos cómo se mueve el mundo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cómo buscan y utilizan esta arma para dañar aquello, hermanos, que crece, aquel nuevo ideal, hermanos, que perjudica a algunos? Y ahí están ellos, ¿verdad? Pues de esta manera, tratando de dividir naciones, tratando de hacer daño a través de esta arma, ¿verdad? Que es un arma muy poderosa, hablando de la desinformación. Decía el pasaje que leímos, decía el Señor Jesucristo, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Nos han tratado de dividir, de fragmentar, pero permanecemos unidos. Pero nada nos ha movido de nuestro sentimiento. Esto que hablamos y estos ejemplos que pusimos hace un momento, hermanos, analízalos. Y vamos a ver que se acomodan, hermanos, a lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Se está usando esta arma contra la iglesia. Se ha dañado la imagen del varón de Dios con esta arma. Los que tratamos, hermanos, de poner algo en internet a favor del varón de Dios, contar el testimonio de que es un hombre limpio, inmediatamente, hermanos, buscan silenciarnos con amenazas, gente violenta, está al pendiente, hermanos, queriendo cerrar aquel medio de comunicación. Quizás sí no es algo oficial, fue un hermano que abrió aquel canal, pero habla algo positivo de la iglesia. Pero inmediatamente allá están, hermanos, queriendo silenciarlo, queriendo callarlo, que no se hable nada positivo del apóstol de Dios, que no se hable positivo nada de la iglesia, porque quieren que dominen en los medios de comunicación solo cosas perversas en contra de la iglesia, solo comentarios desagradables contra el varón de Dios, que cuando alguien se meta y busque algo de la iglesia, lo primero que aparezca es, hermanos, la mentira que ellos han creado. Que la gente lo que hay, vea al abrir una red social, vea que esta iglesia es una iglesia mala, una iglesia peligrosa, que su líder es esto y es lo otro. Es lo que buscan por medio de estas armas de desinformación, donde buscan que nosotros nos quedemos callados, que nosotros no hablemos ni digamos ni una palabra en favor del varón de Dios. Pero el mundo y los enemigos, ellos sí tienen libertad. Ellos sí pueden hablar, ellos sí pueden gritar, pueden utilizar el nombre del varón de Dios y pueden difamarlo, ¿verdad? Es lo que hacen, hermanos, con esta campaña de desinformación. Si nosotros ya ahora pasamos a lo que nos corresponde, a la parte bíblica, mis hermanos, estas campañas de estos hombres malvados que desinforman, que mienten, son cosas que Dios, hermanos, aborrece. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y entre las cosas que más aborrece Dios, si nosotros leemos al proverbista, vemos, hermanos, los señalamientos de las cosas que más aborrece Dios, y se aplica a este tipo de personas que utilizan este tipo de armas, de, hermanos, de desinformación. Proverbios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué nos dice el proverbista? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que manipula pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Entre esas cosas que decía el proverbista que más aborrece Dios, son cosas que se aplican a este tipo de personas que utilizan esta arma de desinformación, donde manipulan la información real para causar daño a través de mentiras, dividir, hermanos, pues el pensamiento de las personas. Si nosotros vemos esta arma,
hermanos, se ha utilizado siempre en contra del pueblo de Israel y se utilizó siempre en contra de la iglesia. Y aunque pusimos 2 ejemplos de personajes en el mundo para mencionar lo que pasa, cómo se utiliza en el mundo esta arma, si nosotros nos vamos a la parte bíblica, sabemos que a nuestro Señor Jesús, hermanos, se le aplicó estas técnicas de guerra. Estas armas de destrucción fueron utilizadas en contra de su persona. Nosotros conocemos el testimonio, ¿verdad? Conocemos, hermanos, lo que nos dice la Escritura. Pero vayámonos al pueblo de Israel. Vámonos a ese momento, hermanos, a un momento que quiere señalar su hermano, de cómo, hermanos, aparece la desinformación como un arma para destruir. Y quiere su hermano leer un testimonio que está en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 5. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Y vino Amán, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vamos a leer hasta ahí. Este hombre llamado Amán, viendo que Mardoqueo no se inclinaba ante él, no se humillaba tampoco ante él, sentía mucha ira, sentía cólera al ver, hermanos, este acto de Mardoqueo. Mardoqueo sabía que solo había un Dios al cual debía de inclinarse, y no se iba a inclinar ante este hombre. Entonces este hombre se llena de cólera y quiere destruirlo, quiere causarle un daño, pero él quería ir más allá, porque se dio cuenta a qué pueblo pertenecía, de dónde provenía este hombre. Entonces Amán la emprende contra todo el pueblo de Mardoqueo, porque lo que él quería es destruir ahora a todos los judíos que vivían en el reino de, hermanos, del rey Asuero. Dice el versículo 8: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si parece al rey, decretaré que sean destruidos. ¿Qué hizo, hermanos, aquel hombre Naamán, el cual sentía un odio por Mardoqueo? Y a la vez, hermanos, como dijo, es Mardoqueo, pero también tiene un pueblo. Empezó a odiar también al pueblo. Y entonces tiene la posibilidad de hablar con el rey y empieza, hermanos, a llenar al rey de desinformación. Aquí hay un pueblo que es un pueblo que a ti en nada te conviene que estén entre nosotros. Es un pueblo de gente mala. Es un pueblo que el día de mañana te va a perjudicar. Es un pueblo que no sigue tus leyes, no se sujeta a nada de lo que tú estableces, y empieza a llenar al rey de desinformación. Inmediatamente él denota su intención. A ti no te conviene dejar ni siquiera que vivan estos hombres. Ahora mismo, si tú quieres, oh rey, yo preparo un documento para que esta gente sean aniquilados todos, sean destruidos, para que no quede ninguno. Y sabes, manipulando al rey, que todo lo que ellos tengan, sus bienes, van a pasar a tu tesoro. Aquel rey, hermanos, siendo manipulado por aquel hombre llamado Amán, llegó, hermanos, a firmar aquel decreto, en el cual se señaló un día, para que ese día en todas las provincias de aquel reino, en todos los pueblos y aldeas, ese mismo día se levantaran contra el pueblo judío y les dieran muerte. Dice el versículo 13: y fueron enviados cartas por medio de correo
a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día tercero del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hasta ahí vamos a leer. Quería mencionar su hermano, en este caso, fue algo, hermanos, que se hizo en contra del pueblo de Israel, de hombres malvados, de hombres perversos, queriendo, hermanos, a través de la desinformación, causar un daño terrible, al punto de que este hombre perverso no le importaba el linchamiento, no le importaba mucho menos que se diera muerte a mujeres, a niños, quería exterminar a todos y apoderarse de las riquezas, hermanos, de estas personas. Y así, hermanos, fue llevada aquella información, fue manipulado aquel hombre, hermanos, aquel rey, y dio esta orden. Ya sabemos nosotros, hermanos, el trabajo que hizo aquella jovencita llamada Esther después, y que esto, hermanos, no llegó a acontecer, pero vemos nosotros cómo se utiliza la desinformación para dañar al pueblo de Israel. Si hablamos, hermanos, en tiempos más recientes, quiere su hermano ir a un momento en el cual también la Escritura nos relata muy claramente ese momento de desinformación para afectar a la iglesia. Y digo con la iglesia porque quiero irme al momento en que apenas la iglesia empezaba. En el momento en que el Señor Jesucristo, hermanos, es crucificado, y en ese momento, hermanos, que se da establecida la iglesia. Dice, hermanos, que pasó algo cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Y es que al tercer día, el Señor Jesucristo resucita de su muerte. Él sale del sepulcro donde habían puesto su cuerpo. Hermanos, es movida aquella roca con la cual habían tapado la entrada de aquel sepulcro, a pesar de que habían soldados que estaban ahí cuidando. Pero fíjate, hermanos, que aquellos hombres que llevaron a la muerte al Señor Jesús, sacerdotes, fariseos, todo ese grupo de personas malvadas, al darse cuenta de lo que pasó, ellos no querían que el pueblo judío se enterara de que el Señor Jesucristo resucitó. Esto, hermanos, no quería que nadie se enterara de esto. Al contrario, querían silenciar a todos. Querían que nadie más hablara de esto, porque se iban a ver ellos descubiertos que habían matado de verdad a un hombre inocente, que habían matado al Hijo de Dios, aquel que profetizó que aunque le quitaran la vida al tercer día iba a resucitar. Y dice así en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 11. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Analicemos, hermanos, lo que hemos leído. Pasó algo grandioso, algo maravilloso. El Señor Jesús al tercer día resucita. Eso es un testimonio hermoso para aquellos, hermanos, poquitos hermanos que habían, y para aquellos simpatizantes, para el impulso que pudo haber tenido la iglesia a un inicio, cuando se dieran cuenta que el Señor Jesús de verdad había resucitado. Y cuando van los soldados a contar esto a esos hombres, estos hombres, una vez más, no eran cualquier tipo de personas, eran personas muy influyentes en la sociedad. Tenían mucho peso, hermanos, a la hora de hablar sobre la sociedad, y también tenían mucho dinero.
A tal punto, hermanos, que ellos hablan con los soldados y toman a los soldados, hermanos, como sus marionetas, como sus títeres, para que ellos vayan y cuenten un relato falso. ¿Qué iban a decir? Bueno, ustedes van a ir, les vamos a pagar mucho dinero, pero ustedes van a ir y van a decir que los discípulos vinieron en la noche y se robaron el cuerpo. Y entonces van a poner a aquellos discípulos como hombres ladrones. Porque ¿qué hicieron? Robarse el cuerpo. Gente que burla a las autoridades, porque no hicieron caso de las autoridades. Desde aquellos soldados los engañaron, se robaron el cuerpo y empiezan ellos, hermanos, a manipular la información. Empieza la campaña de desinformación desde ese momento, hablando en contra del Señor Jesús y hablando en contra de los primeros seguidores del Señor Jesús. Donde cualquier cosa que ellos hablaban no es cierto. Los soldados dieron testimonio, a ellos les creemos. Vinieron por la noche y se robaron el cuerpo. Y empezaban, dice, a ir, ¿verdad?, de lugar en lugar divulgando esta noticia de que los discípulos fueron los hombres perversos que profanaron un sepulcro y se robaron el cuerpo. ¿Era verdad esto? No, no era verdad. Pero la gente, ¿qué crees que iba a hacer? ¿Iba a creer en que el Señor Jesús resucitó o que de verdad se lo robaron el cuerpo? Iba a hacer más caso de las autoridades, de lo que aquellos soldados iban a decir, aunque la Escritura nos da testimonio que eran hombres corruptos, que estaban, hermanos, siendo sobornados por las autoridades para que divulgaran un relato engañoso y mentiroso. Pues este relato, hermanos, fue creciendo y fue creciendo. Esta desinformación, estas noticias falsas fueron creciendo con el objetivo, hermanos, de que el pueblo, de que la iglesia no creciera, de que la iglesia, estando pequeñita, fuese destruida, de causar pánico, hermanos. Y empezamos nosotros a leer el relato y nos damos cuenta, hermanos, cómo se utilizaba esta arma, hermanos, de la desinformación para dañar a los hermanos, para callarlos, que no predicasen, que no hablasen de Cristo. Hermanos, cómo se utilizó en contra de ellos, moviendo a grandes masas de personas para que estas personas fueran contra los apóstoles, contra los predicadores, los golpeasen, incluso les quitaran la vida, ¿verdad? Porque con esta arma de desinformación manipulaban a los judíos, manipulaban a los gentiles, manipulaban al pueblo. Dice, hermanos, en Hechos capítulo 14, versículo 1. Miren, hermanos, cómo vamos a ir leyendo de cómo a través de desinformación lograban ellos sus objetivos. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Aconteció que en Iconio, que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Van los discípulos dando testimonio y empiezan almas a creer. Empiezan almas a escucharlos, pero no todos. Los que no creían no dijeron, ¿qué está hablando este hombre llamado Pablo? ¿Qué está hablando Silas? ¿Qué está hablando? No me interesa. Y dieron vuelta y se fueron. No. Fueron hombres que al no creer, hermanos, movidos por aquella manipulación de información, hermanos, falsa, les agarraba un coraje de oírlos predicar. ¿Cómo predican de un hombre que fue un hombre malo? De un hombre que fue un hombre que murió en la cruz como un delincuente. ¿Qué quieren que toda la gente del mundo sea como él? Y empezaban ellos, hermanos, pues a animarse, corrompían el relato, excitaban a los demás, hermanos, los movían de sus ánimos y se levantaban entonces, hermanos, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos. Dice el capítulo 17, versículo 1 del libro de los Hechos. Vamos a ir viendo cómo el relato, hermanos, cada vez iba recorriendo más lugares y cada vez la gente iba creyendo más aquellas mentiras, iba actuando cada vez con más violencia
porque cada vez la noticia era manipulada y se veían los hombres de Dios como hombres de verdad muy malos, hombres que había que silenciar. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo estaba, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos claramente, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jason y procuraban sacarlos al pueblo. Veamos, hermanos, lo que acabamos de leer. Va el apóstol Pablo, Silas, con un grupito de hermanos y empieza a predicar, y empiezan las almas a creer. Empiezan a dar síntomas, hermanos, hermosos, pero no todos creían. Habían quien no creía, pero los que no creían llegaban, hermanos, a utilizar esta arma de, hermanos, de desinformación, manipulando noticias, manipulando, hermanos, el testimonio, para que el resto de la población los viera como hombres que había, hermanos, que sacarlos de la ciudad lo más pronto, que incluso había que darles muerte. A eso llevaban, hermanos, estas noticias falsas. Ponían a los hombres de Dios como hombres muy malos. ¿Y qué hacían, hermanos, los judíos? Mira la estrategia que utilizaron en aquel tiempo. ¿A quiénes buscaban que se aliaran con ellos? A gente, dice, ociosos, amaleantes. Ese era el tipo de personas, violentos. A esos buscaban, hermanos, y los reunían. Y esos mismos iban incitando al pueblo con violencia. A gente que no tenía piedad, que no tenía amor. Gente, hermanos, ociosa, que si estaban ociosos no tenían trabajo, por algo no tenían trabajo. Por algo no los contrataba nadie. Por algo estaban desocupados, no por buenas personas. Pero a esos son los que más fácil se manipulaban y los tomaban como armas para que ellos fueran también, hermanos, esparciendo noticias con violencia, arrastrando personas para que llegasen incluso a asaltar una casa donde se decía que estaban los hermanos, queriendo, hermanos, sacarlos de ahí y queriendo, hermanos, actuar de mala manera con ellos. Dice ahí mismo el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, dice, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fíjate lo que hicieron, no conforme de sacarlos de la ciudad, se fue el apóstol a otra ciudad a predicar, pues se toman el trabajo de ir hasta ese otro lugar a empezar, hermanos, a desinformarlo, a empezar a manipular la información acerca de ellos. Y así iban incluso anticipadamente recorriendo las noticias, llegando a lugares para que al llegar los hermanos o al llegar los apóstoles, ya, hermanos, la gente estuviera indispuesta con ellos. Al punto que si nosotros vemos, hermanos, llegaron por momentos en los cuales el apóstol, hermanos, fue tomado a la fuerza por noticias, hermanos, manipuladas, y fue llevado, hermanos, como prisionero, y procuraban la muerte del apóstol Pablo. Decían uno de estos hombres, hermanos, en Hechos capítulo 21, versículo 27, cuando el apóstol Pablo predicaba en el templo, hermanos, llegaban ellos a manipular a las personas de la ciudad. Dice el versículo 28 de Hechos 21, 28, dando voces, gritaban ellos, varones israelitas, ayudad,
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Aunque no era cierto, porque si leemos el testimonio, no era cierto que él había metido griegos al templo. Pero vemos nosotros el relato, cómo ellos buscan esta arma de la desinformación. Empiezan a grandes gritos: venid, ayudadme con estas personas, saquémoslos. Estos son los hombres que andan hablando mal, que andan quebrantando la ley, que andan perjudicando al pueblo, que nos andan haciendo daño. Vengan, ayúdenme. Dicen que en ese momento al apóstol lo tomaron con violencia y lo arrestaron cerrando las puertas del templo porque procuraban matarlo. Hasta que el alboroto llegó a las autoridades, hermanos, y las autoridades se encargaron de tomarlo y sacarlo de ese lugar, pero querían en ese momento quitarle la vida. Vemos nosotros que más adelante fue apedreado el apóstol también, hermanos, por esas campañas de desinformación. Fue apedreado y lo dejaron porque pensaron que estaba ya muerto. Pero veamos nosotros el trabajo que se hace siempre de desinformación en contra de la iglesia y en contra del ungido de Jehová, en contra de los apóstoles. Así que el apóstol Pablo, ya para ir terminando, él decía en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque ¿qué hacen estas campañas de desinformación? Mover en nuestra mente nuestra forma de pensar. Eso es lo que buscan, eso es lo que procuran. Por eso nos bombardean, hermanos, de un lugar, de otro, con un canal de televisión y el otro y una noticia, y van surgiendo cada vez más canales porque quieren meterse en nuestra mente y movernos de nuestro modo de pensar. Dice el apóstol: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Imagínate al punto que habían llegado de esas campañas de desinformación, que eran capaces no solamente de dar malos testimonios del apóstol, de decir: vimos al apóstol haciendo esto, vimos al apóstol que dijo esto. Ya no eran solamente capaces de eso, sino, hermanos, que también llegaron incluso a falsificar cartas que el apóstol enviaba, diciendo: esta carta la envió el apóstol. Cartas manipuladas. Hermanos, hasta ese punto llegó en ese tiempo, y decía el apóstol: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Yo me imagino al apóstol diciendo: ustedes me conocen, saben lo que yo predico, saben lo que yo les hablo. Si yo llego a ustedes por medio de una carta, si yo llego a ustedes por medio de espíritu y traigo otro evangelio, sea yo anatema. No crean en nada. Y ahí está el apóstol, hermanos, aconsejando: nada los mueva fácilmente de vuestro modo de pensar. Y este consejo, hermanos, quiere el Espíritu de Dios aplicarlo a nosotros con lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que vivimos? Una guerra que se ha levantado en contra de la iglesia, hermanos, y para dividirnos está esa, hermanos, arma de desinformación, en la cual buscan, hermanos, dividirnos, poner las autoridades de la iglesia como incompetentes, como que están perdidos, como que no saben nada que hacer, poner al apóstol del Señor como un hombre perverso, poner a su familia, que tanto queremos nosotros como hombres también, y mujeres perversas, y empiezan a querer que todos veamos como que ya todo está perdido. Ya todo está perdido, esa iglesia se desune, miren lo que está pasando, y ahora su familia, y el consejo de obispos, y esto y lo otro, y empiezan a manipular, queriendo, hermanos, causar desmoralizar el ánimo de los hermanos, queriendo que entren pensamientos y mover a los hermanos, pero no lo han logrado. Pero esto no ha pasado, porque nosotros seguimos unidos. Y decía su hermano: por ahí sí se va alguno, y se desanimó porque escuchó estas cosas, les puso cuidado,
creyó en ellas por estar poniendo cuidado y se fue. Pero se va uno y prendemos nosotros y buscamos algún Facebook de hermanos de la iglesia, de alguna iglesita, algunos que tenemos ya pues ahí hermanos como páginas que nos han gustado, y vemos que hay bautismos. Y aquel que se fue uno, pero llegaron 10. Y por allá se fue otro, y por allá se fue un ministro, porque también se descuidó, pero llegaron y salieron más obreros a la obra. Y viene la bendición, y más diáconos, y más pastores son ungidos. Y vemos que la iglesia sigue en ese crecimiento, y que no han podido, a pesar de que han utilizado esta arma de la desinformación, arma destructiva, arma con la que han, decía su hermano al inicio, hermanos, derrocado, hermanos, gobiernos, han destruido reinos, hermanos, han hecho mucho daño, hermanos, con este tipo de armas, pero la iglesia sigue firme, porque la iglesia es de Dios. Y la iglesia sabe en quién ha creído. Y se levantan con esa manipulación y pintan y hablan y dicen, hermanos, pero nosotros ni cuidado ponemos a esas cosas. Y más se enojan y más se ponen violentos. Porque si tú analizas, hermanos, decía el abogado, hermanos, que mandó un comunicado, ¿quién es el que, hermanos, habla? ¿Quién es el que denuncia? ¿Quién es el analizan sus vidas? Y son personas que tienen cuentas pendientes. Y son personas, hermanos, que ahí están siendo manipuladas, ¿verdad? Así están este tipo de personas manipuladas. Y ves el tipo de personas que son, porque la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y ves hermanos, su condición. ¿Y quiénes son estas personas que acusan? ¿Y quiénes son estas personas que hablan mal del varón de Dios, y mal de la iglesia, y mal de los ministros, y mal de los hermanos? ¿Quiénes son? Basta, hermanos, con de momento, hermanos, hacer una publicación bonita del varón de Dios, de la hermana Alma, de la hermana Eva, de algún tema doctrinal, y los empiezas a ver, hermanos, con palabras obscenas, amenazas, con violencia. Hermanos, se nota la bajeza, se nota, hermanos, el tipo de personas que son. Allá, hermanos, aquel que quiere ponerles atención. Decía el varón de Dios en un hermoso consejo, ¿verdad? El que se arrima y se mete al fango ahí con ellos, se va a ensuciar, porque ahí están ellos en ese fango, y nosotros debemos de entenderlo. Por eso el Espíritu de Dios nos decía que la iglesia debe permanecer en esa madurez, como hasta el día de hoy ha actuado. Porque aquel que ve un comentario ahí de este tipo de gentes, hermanos, si quiere responder, es rebajarse, es caer en el juego de ellos. ¿Y cómo crees que te va a responder? ¿Crees que va a ser respetuoso a la hora de tú darle tu punto de vista? No, no lo va a hacer. Va a ofender, te va a maldecir, te va a decir cosas muy desagradables. De tal manera que no queremos nosotros meternos en ese juego. Y hoy que la iglesia ha entendido esto, y hoy que la iglesia comprende por la enseñanza apostólica esto, más se molestan y más se enfurecen y buscan, hermanos, las iglesias para rayar con grafitis, y buscan quebrar vidrios, y buscan golpear a algún hermano, ofender a las hermanas, porque cada vez que son ignorados, más se sienten furiosos, ¿verdad? Pero eso nos ha enseñado un hombre de Dios, ¿verdad? A no caer en ese juego, y que sepamos nosotros que esto que está pasando, hermanos, es algo que siempre ha existido, y no hemos de caer en ese tipo de campañas de desinformación, mucho menos que esto, hermanos, nos afecta como pueblo del Señor. Que esto que hemos platicado haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Y el Señor